Empezamos, dice la Mishnah en Masejet Avot, Acabía ben Maalalel Omer, dice uno de los grandes jajamín, llamado Acabía ben Maalalel. Tal vez el nombre no les suene mucho, pero lo que él dice, todos lo conocen. Istakel Mishlosha de Barí, Ben Atabá, Idea Verá. Fíjate en tres cosas que si las analizas nunca llegarás al pecado. ¿Cuáles son? Tienes que saber. Me'ain bata, ¿de dónde vienes? Ulana taolej, ¿a dónde vas? Belifnemi ata atil tendim beheshbon. ¿Y delante de quién? En un futuro llegarás a entregar juicio y cuentas. Y él mismo explica, Me'ain bata, ¿de dónde vienes? Mitipá seruja, de una gota. Leanata olej, limkom afar rima betrolea. ¿A dónde vas? A la tierra donde hay insectos, gusanos. Belifnemi ata atil tendim beheshbon. Delante de quien en un futuro tendrás que rendir juicio y cuentas. Ifne melech maijea melachim akadosh baruch hu. Delante del rey de los reyes, Dios. Todos los cuando analizan esta Mishnah, se preguntan, ¿qué es din beheshbon? ¿Qué significa juicio y cuentas? Déjale, así estamos bien. Sí. ¿Qué es din beheshbon? Todos preguntan eso. Juicio y cuentas. Normalmente se hacen cuentas primero y luego se dictamina el din. El din es la determinación, la sentencia. ¿Qué se hace primero? ¿Se analiza y se toma una sentencia o se sentencia y luego se analiza? Se analiza. Primero se analiza y luego, pues tendría que decir al revés. Delante de quién tendrás que hacer heshbon, primero cuentas, el análisis, bien y mal, y luego din, y luego la sentencia, y dice al revés. Muchas respuestas. Una de las más impresionantes es la que dice el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice así: din es cuando ya llegaron a la sentencia. La sentencia van a decidir en cuanto a las acciones qué es lo que uno merece. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Pero después de eso hay un heshbon. Hay que hacer cuentas. Todavía no acabamos. A pesar de que ya tenemos aparentemente todo claro, porque ya tenemos las buenas y las malas, la balanza, todo ya está, hay que hacer una cuenta adicional. ¿Cuál es esa cuenta adicional? Llega el Gaón de Vilna y nos cambia la perspectiva de lo que hemos pensado toda la vida. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la balanza en el platillo de las buenas. ¿Qué se pone? Las buenas, ¿no? Las misbot, Maasim Tovi, Torah, Tzedaká, Tefilá, todo lo que hiciste. En las malas, ¿qué se pone? Las averot, lo que hiciste mal, ¿no? Llega el Gaón y dice no. En la balanza de las malas, cada una de las malas cuenta doble. ¿Cómo cuenta doble? Es trampa eso. ¿Por qué contaría doble? Entonces dice así: vamos a suponer que cometiste un pecado. Ese pecado requirió tiempo, requirió esfuerzo, a veces requirió dinero. Para que uno peque, pues, tiene que tener ciertos recursos, ¿estamos de acuerdo? Esos recursos, Dios se los mandó para que los usara para bien. Y Él los usó para mal. Entonces, además del pecado mismo, tienes en contra que tendrías que haberlo usado para bien. Entonces, el Gaón de Vilna dice, hay dos cuentas que se hacen. Una es el pecado y otra es la mitzvah que tenías que haber hecho en lugar de haber pecado.
con esos mismos recursos. Quiere decir que el error no solamente es el error, sino lo que no hiciste por haber cometido ese error. Daños colaterales. ¿No está impresionante lo que dice el Gaón? Entonces, una persona, por ejemplo, que fue a cometer un pecado y le tomó 1 hora. Entonces, en el cielo le van a decir, error 1, el pecado. Error número 2, que tenías que haber usado esa hora para cosas positivas. Entonces, doble el error. Por eso se hace din bejeshbon. Hay un din y además hay que hacer cuentas de todo lo que faltó, que no hiciste. De ahí se aprende que el no haber hecho algo bueno también es un error. No nada más que hiciste algo malo es un error. El no haber hecho algo bueno también cuenta como error. Y con eso vamos a entender algo sobre la destrucción del Bet HaMikdash. Yo ayer les hice el resumen que ustedes ya conocen de la historia de Kamsá y Bar Kamsá. Y en una de las partes les dije, cuando llegó el animal defectuoso al Bet HaMikdash, ¿sí se acuerdan o ya? No necesito repetir. Cuando el animal defectuoso ya llegó al Bet HaMikdash, que el César lo había enviado para ver si estaban en buenos términos, se armó una discusión. Los jajamín decían, aunque esté defectuoso, hay que acercarlo, hay que hacer la ofrenda. ¿Por qué? Porque está en riesgo la relación de las naciones. Llegó Rabbi Zeharia ben Abkulas y dijo, no, señores, ¿cómo creen? Si acercamos un animal defectuoso, van a decir que se permite acercar animales defectuosos. Y eso es mentira, la halajá no lo permite, no lo podemos hacer. ¿Ok? Llegaron los jajamín y dijeron, bueno, número 2, segunda opción, vamos a matar a este cuate. A el cuate que fue con el César y trajo el animal, y él va a ir con el chisme, vamos a matarlo. ¿Quién era Kamsá o Bar Kamsá? Bar Kamsá es el enemigo. Bar Kamsá es el enemigo de la fiesta, es el ofendido, es el que fue, es el que regresó. Vamos a matarlo a él. Y si lo matamos a él, ya no se enteran en Roma si acercamos o no al animal. Es la segunda opción, vamos a matarlo. Dijo Rabbi Zeharia ben Abkulas, no. ¿Cómo creen? Van a decir que según la halajá hay que matar al que trae animales defectuosos. Y eso no es verdad. Entonces no podemos matarlo. Entonces ni modo, no quedó opción. ¿Qué tuvieron que hacer? Rechazar la ofrenda. Y al rechazar la ofrenda se enteraron, al enterarse llegaron, conquistaron, se armó un desastre y la tragedia que vivimos hasta el día de hoy. Llega el Talmud y sentencia con una frase. Ama Rabbi Yohanan, dice el gran sabio Rabbi Yohanan, Anbatanuto shel Rabbi Zeharia ben Abkulas, la humildad de este jajam, Rabbi Zeharia, Ejeriba et Betel, destruyó nuestra casa. Besarfa et Tejalel, quemó el lugar más sagrado del mundo, Vigritano Mearcel, y nos corrió de la tierra. ¿Están de acuerdo con esta última frase? No, pero él no hizo lo que tenía que hacer. Él hizo lo que tenía que hacer. Él es el culpable ahora. Rabbi Zeharia es el culpable. ¿Y por qué dice la humildad de que diga la postura, la rigidez, la firmeza lágica, que no se movió de la ley? Tiene que ver la humildad aquí. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Por qué lo culpan a él? ¿Por qué dice la humildad? Pero él lo dijo por halajá. No era algo personal, era halajá. Aunque la halajá se tenga que quebrar. La halajá era lo que él dijo. La halajá, él tenía razón. ¿Puedes matar a alguien que trae un corbán defectuoso? No. ¿Puedes acercar un corbán defectuoso? No. La halajá está de su lado. Entonces llega el Midrash y dice que esta frase no tiene nada que ver con el momento. Es una frase que se dijo por otra ocasión. ¿Cuál ocasión? En el banquete donde inició todo el problema
donde corrieron a Barcanzá y lo humillaron y lo avergonzaron y nadie dijo nada. Ahí estaba presente Rabbi Zeharia Ben Abculás y no hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Pensando que no es nadie, por humildad. Él dijo, ¿yo quién soy para ahorita hacer un escándalo y regañar al otro cuate, al anfitrión? No quiso hablar, no quiso intervenir. Dice Rabbi Yohanan, esa humildad, esa pasividad, el no actuar, el no hacer nada, destruyó el Bet Hamikdash, quemó la casa de Dios, nos exilió entre las naciones del mundo. Y otra vez, pensemos, si tú estás presente en un lugar donde alguien hace algo mal y no intervienes, ¿qué tan culpable eres? Aparentemente está fuertísimo. Esos los dependes son los que hacen que uno justifique, se escude, se quede al margen y se cometan todo tipo de injusticias. Porque él era un gran jajam, por eso lo critican. Si lo critican es porque saben que le iban a hacer caso. Muchas veces creemos que no somos nadie. Para intervenir no eres nadie. Pero en 1000 ocasiones has intervenido o nunca haces nada. No, hay muchas ocasiones donde sí hablas, donde sí actúas. Yo he visto mucha gente que llega al Bet Knesset donde no es nadie y empieza a opinar y a dar órdenes y a eso y al otro. ¿Tú quién eres aquí para decir? No eres nadie, pero ahí vas, ¿no? Ahí vas. ¿Y por qué cuando se comete una injusticia real no dices nada? Porque no quieres un problema, porque no te quieres meter. Cuando se trata de reclamar, ahí estás. Cuando se trata de frenar una injusticia, ahí ya nadie hace nada. Llega el Rambam, Maimónides, en las alajot de Geselá Ba'avedá, en las leyes sobre el robo y las pérdidas. Y dice lo siguiente: Arroé Avedat Israel, aquel que ve un objeto de un yehudí extraviado. No el yehudí está extraviado, el objeto está extraviado. Y se desentiende y lo deja ahí. ¿Por qué lo dejaría ahí? Porque se tiene que ir a chambear, le da flojera, ahorita a ver, ocúpate, a ver, anúncialo, a ver. No es mi asunto, ¿sabes qué? Lo dejo ahí y me voy. O ver, velota hace. Número 1, viola la halajá, viola la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah dice claramente en un versículo, lo tiré echor ajija, no veas al toro. ¿De quién? De tu hermano. No dice compañero, muy bien. Ajija, de tu hermano. O etzeyó, o a su borrego, nidahim. No los veas extraviados, veitalamtamen, y te desentiendas de ellos. No lo hagas. Pues cuando dicen no lo hagas, es una prohibición. El que se desentiende violó la prohibición. Y además dice Maimónides, Vitel mitzvat hace, anuló una mitzvah. No nada más pecó, dejó de hacer una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Lo que dice después del pasuk. Hashem teshivem leajija, regresar no regresarás a tu hermano. Doble error. Analizan los jajamim algo fantástico que aquí lo mencionaron. Tu hermano, dice la Torah, cuando veas el toro de tu hermano o el borrego de tu hermano perdidos, no te desentiendas. ¿Qué palabra hubieran usado ustedes? Compañero, persona, individuo, hay 100 sinónimos que puedes utilizar. Pero la Torah no dijo así, eso, Mishu, no dijo así. Dijo, hija, tu hermano. ¿Todos son mis hermanos? No, la verdad. Honestamente hablando, no todos son mis hermanos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué usa esa palabra? ¿Por qué usa la palabra hermano? Deberían de ser. Entonces llegan los jajamim y dicen, ¿sabes por qué?
Sí, correcto. ¿Por qué dice hermano? Dice porque la raíz de la motivación para regresar el objeto extraviado tiene que ser el sentimiento que sientes hacia el dueño que ahorita está desesperado. Si tú tomas en cuenta que hay un fulano que se le perdió un toro, ¿qué dices? No me importa, ni lo conozco, ni sé quién es. Alguien tiene un problema y yo qué tengo que ver, nada, te vas a desentender. Pero si supieras que es de tu hermano, ¿qué harías? Inmediatamente lo ayudarías. Entonces la Torá adrede puso la palabra tu hermano para darte la fuerza de no desentenderte y decidir a anunciar el objeto. Siente que es de tu hermano. Además, la Torah dice, lo tujal leit alem. Tradúzcanlo. Hacer el oxiso. Lo tujal leit alem, dice. No puedes hacerte el desentendido. No podrás. Así dice la Torá en otras prohibiciones. Cuando dice, por ejemplo, no comerás taref, ¿cómo dice? No coma. Lo tojal, kol to'eva, no comas. Lo tirzaj, no mates. No dice no podrás. Y aquí sí. Dice lo tujal, leitalem. Hubiera dicho lo titalem. No te desentiendas. ¿Por qué dice no podrás desentenderte? Dicen los jajamín, tienes que llegar a un nivel de hermandad con toda la gente hasta que naturalmente no te dé el corazón el desentenderte. Que no puedas. Si tú ves que a tu hermano le está pasando algo y alguien te dice, no, no hagas nada. ¿Cómo no hagas nada? No puedo quedarme sin hacer nada. La Torah dice lo mismo acá. Si tú sientes que cada Yehudí es hermano tuyo, no te vas a poder desentender de su desgracia y lo vas a ir a ayudar. Esa es la clave para todo el asunto de la reparación del Sinat Hinam. Nosotros odiamos a mucha gente o nos desentendemos de mucha gente. Hay gente que nos importa y hay gente que no nos importa. La Torah dice, ajija, piensa que cada uno es como tu hermano. Tendríamos que llegar a ese nivel. Hay una parte en el Sidur, que no sé si ustedes la dicen. Al principio, antes de empezar Shaharit, ¿quién llega a esa parte? ¿Tú sí llegas? Ok, aquí tenemos un candidato. Dice ahí una frase. Yo declaro, dice ahí, Areni, he aquí yo declaro que Ojem, ¿qué pasa? He aquí yo declaro que amo a cada uno y uno de toda la nación como a mí mismo. Lo declaro. ¿Ustedes lo leen? ¿Por qué no lo leen? ¿Porque no quieren o porque no llegan? Porque no llegan a esa hora. O porque no es real. Porque uno no lo siente. Yo declaro que amo a todos como a mí. No amo a todos como a mí. Pero si está en el Sidur, ¿qué quiere decir? Que deberíamos de llegar a eso. Dice Larizal, si tú declaras eso todos los días, tu tefilá entra con todas las tefilot de todo el pueblo de Israel. Con más potencia. No sé, buena pregunta. Cuenta Rav Steinman, escuchen este maase. Cuenta Rav Steinman sobre Rav Israel Salanter. Rav Israel Salanter fue el fundador del movimiento del Musar en el mundo. El estudio de la perfección de la personalidad humana, de la moral, de la ética. Él fundó todo un movimiento para que la gente no solamente estudie Talmud, no solamente estudie leyes, que estudie también temas de perfección de personalidad. Entre paréntesis, hay una historia que dice por qué él fundó ese movimiento, qué lo llevó a. Algo tuvo que ser el detonante. No se te ocurre nada más en la regadera una idea y la llevas a cabo, ¿no?
algo tuvo que haber pasado. La historia dice que en su ciudad había 2 zapateros. Eran los zapateros de la ciudad. Y estuvieron muchos años, cada uno con su chamba. ¿Cuánto podía ganar un zapatero en esa época? Pues eran de clase baja, realmente. ¿Cuántos zapatos puedes reparar? ¿Cuántos zapatos pueden vender? No existía la industria que tenemos hoy en día, las grandes empresas, las líneas de trabajo y de fabricación, no había todo eso. Entonces, los zapateros eran de clase baja. Sucedió por azares del destino, que no existen, pero es un destino, que uno de los zapateros de repente tuvo un dinerito ahorrado y en vez de usarlo para comprar X o Y, invirtió en algo. La suerte le sonrió, ganó. Reinvirtió, ganó. Reinvirtió, ganó. Abrió una empresa. De repente se convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad. ¿Impresionante o no? ¿Qué tiempo estamos hablando? 200 años estamos hablando, por ahí. Algo por ahí. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Cuando llegó el momento de casar a su hija, estaba arriba en la jopá, un momento alegre, un momento espectacular, cuando de repente se acerca su antiguo competidor, el otro zapatero. Se acerca y le extiende un zapato arriba a la tarima y le dice, oye, ¿cuánto me costaría arreglar este zapato? ¿Qué le estaba queriendo decir? Tú eres un simple zapatero, que no se te suban los humos. Tú empezaste como yo, no te creas ahorita de la alta sociedad. Eres un simple zapatero como yo. ¿Por qué lo hizo este cuate? ¿Por qué lo hizo? Por envidia total. Entonces, la historia dice que el zapatero rico, el papá, que estaba en la jopá, palideció de la vergüenza frente a toda la gente que estaba ahí, se desvaneció y perdió la vida. Dijo Rabbi Israel Salanter, no puede ser que alguien se comporte de esa manera. No puede ser, no lo podemos permitir. Hay que hacer algo. La gente tiene que empezar a cambiar. No nada más a estudiar leyes y Gemara. Cambia tu carácter, cambia tu personalidad. Y de ahí empezó a fundar todo eso. Todo eso era entre paréntesis para el maasé que voy a contar. Este Rajam, Rabbi Israel Salanter, cuenta Rabbi Steinman, en una ocasión llegó su esposa a la casa y le dijo, oye, ¿qué crees? Compré un billete de lotería. Bezrat Hashem, la esposa de Rabbi Israel Salanter, dijo, compré un billete de lotería. Bezrat Hashem, que ganemos. Rabbi Israel Salanter escuchó eso y dijo una frase que está en la Gemara. Din udvarim, en li benechasai, beperoteem, ubeperot peroteem, atofa olam. Dice el marido, Rabbi Israel, he aquí ahora declaro que no tengo participación ni poder en tus bienes, ni en el producto de tus bienes, de aquí hasta el fin del mundo. O sea, si te llegas a ganar la lotería, yo no soy dueño de un solo peso. Todo será tuyo. Yo no tengo participación en nada. ¿Por? ¿Qué tiene de malo que al revés, no? Al revés. Yo quiero ver historia. A ver, analícenlo ahorita. Llega tu señora, compra un boleto del Melate. De repente salen los números ganadores. ¿Qué le diría? O las mujeres, el marido compró uno y llega con el boleto ganador. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu pareja? Somos ricos. ¿No utilizarás esa frase? ¿No dirías somos ricos? Sí. Rabbi Israel Salanter, al revés. Antes de haber ganado,
Javi ni gana, pero ya antes de haber ganado, se estaba deslindando de cualquier tipo de posesión sobre ese dinero. Le preguntó la esposa, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo si nos hacemos de un poco de dinero? Bezrat Hashem. Dijo Rabbi Israel Salanter, si nos hacemos ricos, voy a ser responsable de todos los pobres del pueblo. Porque ahora ya tengo dinero para mantenerlos. Hasta hoy, si hay un pobre en dificultades, pues yo no soy responsable porque no tengo dinero, no lo puedo ayudar. Pero si de repente soy rico y tengo la cantidad necesaria para solucionar la pobreza de todos los habitantes del pueblo, lo tendría que hacer. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no lo hago? Entonces soy responsable. Porque el que no hace también es responsable. Entonces a Rabbi Israel Salante le daba pánico ser rico. Porque si eres rico, ahora cada vez que alguien tenga un problema de dinero que tú eres capaz de solucionar, tendrías que hacerlo. Y si no lo haces, tienes culpa. ¿Pero quién lo haría? ¿A cuántos ricos tú conoces? ¿Conoces algunos? Ok, ¿solucionan todos los problemas de pobreza que podrían solucionar? Ahí está. Ya está ahí la respuesta. A ver, Elon Musk, famoso, ¿no? Elon Musk. Está jugando como si fuera el turista. Cuando tú vas en el turista mundial, existe hasta hoy, ¿no? Y dices, compro España, compro el consulado. Está jugando a eso. Compro Twitter, mando satélites, compro acá, cambio allá. ¿Por qué hace todo eso? Porque tiene mucho dinero, porque puede, tiene el poder, y el espacio, y la tierra, y todo. Está jugando. Porque tiene la capacidad de hacerlo. ¿Cuántos problemas económicos de familias podría él solucionar sin quedar en la pobreza? Porque no estoy diciendo que el Señor sacrifique todo su dinero tampoco. Pero ¿cuántos problemas podría solucionar? Muchísimos. De países enteros. ¿Cierto o falso? Jeff Bezos, de Amazon. Igual. Tal vez Jazito, un poquito menos. Haran. Y así hay muchos nombres. Mark Zuckerberg, Bill Gates. Mucha gente que podría solucionar muchos problemas. ¿Crees que es fácil desear tener ese dinero para poder ayudar? Una vez el Hafetz Haim había tenido una conversación con una persona. Escucha esto. El Hafetz Haim tuvo una conversación con una persona. Esta persona le dijo, Jajam, si yo fuera rico, no es la canción, esta es otra. Le dijo, Jajam, si yo fuera rico, ayudaría a este, y a este, y a esta, y a la familia, y aquí, y allá. El Jajam se rió. Se rió. Le dijo, ¿tú crees que lo que estás diciendo es verdad? Le dijo, sí, Jajam, lo creo al 100%. Al 100%. Le dijo, te voy a explicar cómo funciona el Yetzer Hara, el instinto negativo. Tú ahorita dices que ayudarías a todos, ¿sabes por qué? Porque eres pobre. Tienes Yetzer Hara de pobre. Pero cuando seas rico, también tu corazón va a cambiar y vas a tener Yetzer Hara de rico. Y el corazón se va haciendo más duro y ya no va a ser tan fácil sacar. Así dijo el Hafetz Haim. Entonces, cuando Rabbi Israel Salante le daba miedo la riqueza, era porque le daba miedo no cumplir con la expectativa que Dios tendría para él en ese momento. Porque cuando Dios te manda algo, es para que hagas algo con él. Y si no lo haces, estás fallando. Entonces dijo Rabbi Israel Salante, prefiero no tener la responsabilidad para no fallar. Pero ¿qué tanto estamos nosotros pensando en este tipo de cosas? Dice la Gemara en Masejet Arajim, Amar Rabizda,
Amar Mor Ukba. Dice Rabhizda, dice Mor Ukba. Kola mesaper la shonara. Toda persona que habla mal de otro. Amar a Kadosh Barujú. Dice Dios. Una frase que no quisieran escuchar. ¿Qué dice Dios? En Aniba Uye Jolim la Durba Olam. Esta persona y yo no podemos vivir en el mismo mundo. Así dice Hashem sobre una persona que habla mal de otro. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hablamos mal de otros? Una opción muy buena, envidia. Lo criticas porque te gustaría ser como él o tener lo que él tiene. Mira cómo derrocha su dinero. Se va a hoteles de $1,000 la noche y viaja en primera clase y cambia su coche cada año. ¿Hablas mal de él o te gustaría ser como él? Di la verdad. Pues una opción es la envidia. Muy bien. ¿Cuál es la otra? Te enoja. Te enoja lo que alguien hace y hablas mal de él. ¿Qué pasaría? Y ahora vamos a conectar esto con lo que decíamos al principio. ¿Qué pasa si esa persona que está haciendo eso que está haciendo es tu hermana? ¿Qué pasaría? ¿También hablarías igual? La verdad. Claro que no. Claro que no. No hablarías mal de él. No igual, no con la misma intensidad, no pasarías a tanta gente. Dicen los jajamín, aprendemos de la Torá que cada persona tienes que considerarla como hermano tuyo. Eliminaríamos el problema del odio, eliminaríamos el problema de la shonará, eliminaríamos el problema de la falta de ayuda al prójimo. Todo se solucionaría con una sola palabra. Ajija, como dice la Torá, tu hermano. Llega el Midrash Rabbah y dice lo siguiente. Rabbi Levi dijo una frase. Tinokot bimé David. Los niños en la época del rey David, que eran obviamente inocentes, no habían pecado nunca, eran puros. Yodaim Lidrosh et Torah, Mem Tet Panim, sabían estudiar e interpretar la Torah en todas sus formas. Eran expertos en toda la Torah. ¿Quiénes? Los niños. Obviamente los adultos, pues también. Inclusive los niños, si no, ¿quién les enseñaba? Los adultos, obviamente también. Todos eran expertos. Yotzeim la Milhamá Benoflin. Iban a la guerra y caían, morían. ¿Por qué? Shayubaem de la Torim. Porque en la época de David había gente que delataba a otros, hablaban la shonará, y el Midrash trae ejemplos como Doeg, Adomí y Agitofel, que hablaron mal de David, que todo el tiempo lo estaban poniendo el pie. Por eso caían. Continúa el Midrash y dice, Dorot Shel Ahab. ¿Quién conoce a Ahab? ¿Quién es Ahab? Un rey, que no era bueno. Dice el Midrash, Kulan Obdea Abodat Koharim. La generación como tal eran idólatras. Pero Yotzim la Milhamá Benotchim. Iban a la guerra y ganaban. ¿Por qué? Shelo Ayubaem de la Torim. Porque no había entre ellos gente que acusaba o que hablaba mal de otros. Había idólatras, pero había unión entre ellos. En la generación de David no había idólatras. Había la shonará. ¿Qué está pasando? ¿Será realmente tan grave esto? ¿Por qué entonces no lo vemos así? ¿Cuánto la shonará dijeron hoy? No me digan. Nada más piensen. ¿Nadie dijo hoy nada? Baruch Hashem, estuviste encerrado todo el día en tu casa. Ahí está. No conviviste con nadie.
no hablaste con nadie, al museo y ya, y calladitos porque no te dejan hablar. Está bien. ¿Por qué no lo vemos tan grave? Porque tendemos a justificar. Si yo hablo mal de alguien, ¿sabes por qué es? Porque se lo merece. Porque se lo merece, porque es verdad. Pero ¿qué pasaría si alguien, Barminan, hablara mal de ti? ¿Qué dirías? ¿Que te lo mereces? No, dirías, qué mal, qué mala persona, ¿por qué habla mal de mí? ¡Qué gana! Es uno de los pecados que dicen los jajamín más absurdos del mundo. Normalmente uno quiere obtener cierto placer, cierta satisfacción. Por eso uno peca. Vas y te comes unos mariscos, unos camarones, y dices, wow, increíble, qué comida. Está bien. Pecaste, pero querías obtener algo. Un ladrón, ¿qué es lo que quiere? Tener dinero y luego gastarlo. Ok, no sé si está bien, ¿eh? Pero tiene sentido. Hablar mal de otro, ¿qué ganas? Nada. ¿Qué te llevas? Nada. ¿Qué disfrutas? Nada. Pero uno tiende a justificar. Ese es el problema de nosotros. En vez de ser honesto, Hasta pierdes. sí, seguro que pierdes. La Gemara dice que los tres involucrados salen afectados. El que habla, el que escucha y del que habla. Todos salen mal. Y se aprende de David Amel. Que de David hablaron mal, con Shaul hablaron mal, y el que habló mal, y todos terminaron mal. Toda la historia salió mal. Pero tendemos a justificar. Si justificamos y no somos honestos con nosotros mismos, ahí está la primer falla. Los pasos del arrepentimiento, dice el Rambam, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Haratá, Vidui, Kabbalah Leati. Me arrepiento, pido perdón y me comprometo a no volverlo a hacer. Pero todo esto depende de que seas consciente, honesto contigo mismo y digas, si me equivoqué. Pero si no sabes reconocer, nunca vas a cambiar, porque no te vas a arrepentir de algo que justificas. Escuchen lo que dice la Gemara sobre Rabbi Yoshua ben Hananiah. Dice este jajam, Rabbi Yoshua ben Hananiah, una vez tuve una discusión con un niño y el niño me derrotó en la discusión. ¿Cómo? A Rabbi Yoshua ben Hananiah, un niñito le ganó la discusión. Pues, ¿qué fue? ¿Qué era ese niño? ¿Era un genio? Pues cuenta la Gemara. Vean qué historia. Dice Rabbi Yoshua, él cuenta. En una ocasión estaba yo viajando. Quise hacer un atajo. Vi un campo. Dentro de ese campo había una vereda. Ya había una brecha, había un camino ya trazado que cruzaba todo el campo y servía de atajo. Pero piensen bien, el campo entero es de un dueño. Y ya hay un camino que ya está ahí. Y por ahí se metió Rabbi Yoshua ben Hananiah. ¿Hizo bien o hizo mal? Escuchen bien. Me metí, dice Rabbi Yoshua, por esa vereda. Me dijo, es más, no es un niño, es una niña. Ambrali tinoket ahat. Me dijo una niña, Rabbi, Jajam, ¿lo sabes, Izu? ¿Qué no es un campo privado esto? ¿Qué haces acá? ¿Por qué te metes por este lado? A Mártila, yo le contesté, Derech Kebushai, es un camino ya trazado, ya no hay plantación por acá. Y la halajá permite, cuando ya está trazado, que uno transite por ahí. ¿Hasta ahí quién ganó? El rabino. Vean la respuesta de la niña. Ambrali me dijo a mí, Listim que Mokha Shua. ¿Quién crees que formó ese camino? ¿Quién crees? Porque al principio este campo completamente estaba sembrado. ¿Qué sucedió? Se empezaron a meter por ahí personas que querían hacer un atajo y pisaban, y pisaban, y pisaban, y pisaban, hasta que todo el camino ahora quedó libre
de plantas, de cosecha y de todo. Entonces ahora tú, Jajam, estás diciendo que ya está trazado el camino. ¿Sabes quién lo trazó? Rateros como tú. Así le dijo la niña a Rabbi Yoshua Hananiah. ¿Qué dijo Rabbi Yoshua? Me ganó, tenía razón. Tenía razón. Uno tiende a justificar. Uno dice, no, ya está trazado. Sí, pero piensa, ¿por qué está trazado? ¿Por qué? Porque a la gente no le importa la propiedad del otro y quiere su propio beneficio y se pasó por ahí, y se siguió, hasta que se acabó siendo un camino. Aquí en el camellón de Hacienda del Ciervo, ¿no hay así? Lugares donde ya no hay pasto, ya hay puro camino. ¿Cómo se formaron? Pasando y volviendo a pasar y ahí se acabó todo. ¿Qué significa esta enseñanza de Rabbi Yoshua? ¿Para qué lo contó él? Para decirte, deja de justificar tus errores. Reconoce, si estás mal, estás mal. Deja de pensar que en todo tienes razón. Y es la única manera de obtener un cambio verdadero. Ya estamos terminando Tisha B'Av. Ya les vi la cara de hambre, ya quieren todos salir. Está bien, pero ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Ser mejores personas con los demás. Llévense eso nada más. Si nos llevamos nada más esa frase, habremos ganado todo. No lo mandes esto a nadie.